Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Los amados Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, están en el ojo del huracán. Los rumores de una posible separación han inundado las redes sociales y los medios de comunicación, y obviamente, aquí en el canal, no podíamos dejar pasar esta importante información. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, somos un canal dedicado a mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, a analizar cada detalle y, sobre todo, a crear un espacio de discusión donde podamos compartir nuestras opiniones y sentimientos. Y en este caso, la situación es un poco más delicada, ya que involucra a dos personas a las que queremos y admiramos muchísimo. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las declaraciones, los análisis y, por supuesto, las reacciones de Hande y Kerem. ¿Están listos para descubrir qué es lo que realmente está pasando? Yo sí. Pero antes de comenzar, quiero hacerles una petición muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es muy importante que se mantengan al tanto de todas las novedades. Además, suscribirse es gratis, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Así que por favor, no se olviden de suscribirse. Bien, ahora sí vamos a sumergirnos de lleno en el tema del día. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿De dónde salieron estos rumores? Pues principalmente de las redes sociales. Los fans, que siempre están muy pendientes de cada movimiento de sus ídolos, notaron algunas señales que les hicieron sospechar. Por ejemplo, dejaron de compartir fotos juntos en sus redes sociales, algo que antes era muy común. Recordemos que Hande y Kerem eran muy activos en Instagram, y solían publicar fotos y vídeos juntos, mostrando su amor y su complicidad. Pero de repente esa actividad disminuyó notablemente. Imaginemos la sorpresa de los fans, acostumbrados a ver la pareja radiante compartiendo momentos de su día a día, desde fotos espontáneas hasta tiernos vídeos. De pronto el flujo constante de contenido de la pareja, ese que alimentaba la ilusión y el romance que emanaba de Love is in the Air, se interrumpió. Las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, y las fotos de ambos, que antes inundaban las cuentas, se espaciaron en el tiempo. Los fans ávidos de contenido comenzaron a especular sobre las razones de este cambio. Estaban pasando por un momento de crisis. ¿Habían decidido mantener su relación en privado? ¿O algo más estaba ocurriendo? Además, los fans notaron que en algunos eventos públicos, como alfombras rojas o fiestas, no se les veía juntos. Y por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no se muestran juntos? Hay problemas en la relación. Es normal que los fans se preocupen y que empiecen a buscar respuestas, y lamentablemente, la ausencia de información oficial alimenta más los rumores. Recordemos la expectación que generaban cada una de sus apariciones juntos. La elegancia de Hande, el carisma de Kerem, la química que irradiaban. Todo ello era alimento para los seguidores, que esperaban ansiosos nuevas fotografías, entrevistas y, sobre todo, la confirmación de que su amor era tan real como lo que veían en la pantalla. La ausencia de ambos en eventos importantes, donde antes era común verlos juntos, solo sirvió para avivar la llama de la incertidumbre y la especulación. ¿Se habrían distanciado? ¿Estaban evitando las cámaras? ¿O simplemente sus compromisos profesionales les impedían coincidir? Otro de los detonantes de las especulaciones fue el hecho de que Hande comenzó a pasar más tiempo con sus amigas y familiares. Se la veía disfrutando de viajes, salidas y actividades con su círculo cercano, mientras que Kerem se encontraba trabajando en sus proyectos profesionales. Esto, por supuesto, fue interpretado por muchos como una señal de que algo no estaba bien. La naturaleza humana es curiosa, y la especulación es un terreno fértil cuando la información es escasa. La aparente soledad de Hande, en contraste con la actividad profesional de Kerem, alimentó la narrativa de la separación. Estaban tomando distancia. Necesitaban tiempo para reflexionar.
¿O simplemente sus vidas habían tomado rumbos diferentes? La falta de respuestas oficiales solo sirvió para avivar las llamas de la duda. Los seguidores, con el corazón en un puño, esperaban una confirmación o, al menos, una señal de que la pareja seguía unida. Pero, ¿qué es lo que realmente dicen los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación turcos, que siempre están muy pendientes de la vida de las celebridades, no se quedaron atrás y empezaron a publicar artículos y noticias sobre la supuesta crisis. Algunos medios aseguraban que la pareja estaba pasando por un momento difícil, debido a diferencias en sus agendas y en sus proyectos profesionales. Otros incluso afirmaban que ya habían terminado su relación, aunque sin ofrecer pruebas concretas. Los medios de comunicación, como parte de su trabajo, se nutren de rumores y especulaciones, especialmente cuando se trata de celebridades. La supuesta crisis entre Hande y Kerem no fue una excepción. Los tabloides turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de información, publicando artículos y noticias que alimentaban la incertidumbre. Algunos medios con más o menos rigor señalaban diferencias en sus agendas y proyectos como la causa de la supuesta crisis. Otros, más osados, afirmaban que la relación había llegado a su fin, aunque sin presentar pruebas sólidas. La verdad es que hasta el momento no hay ninguna información oficial que confirme o desmienta la ruptura. Ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones directas al respecto. Sin embargo, han habido algunas señales que nos pueden dar pistas sobre lo que está pasando. Es comprensible que las celebridades deseen mantener su vida privada alejada de los focos, especialmente cuando se trata de asuntos sentimentales. La falta de declaraciones oficiales, aunque frustrante para los fans, es un derecho que tienen Hande y Kerem. Sin embargo, la ausencia de información oficial no ha impedido que los medios y los seguidores continúen buscando pistas y analizando cada movimiento de la pareja. Por ejemplo, hace unas semanas, Hande publicó una foto en Instagram con un mensaje bastante ambiguo, pero que algunos interpretaron como una indirecta. En la foto se le veía sonriendo, pero el mensaje que acompañaba la imagen decía algo como: a veces, las cosas no son lo que parecen. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba insinuando algo? ¿Estaba desmintiendo los rumores? ¿O simplemente era una frase motivacional? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero por supuesto, los fans no tardaron en analizar cada palabra y cada gesto. El lenguaje corporal, los mensajes en redes sociales, cada detalle se convierte en una pieza del rompecabezas para los seguidores. La foto de Hande sonriente pero con un mensaje enigmático generó un sinfín de interpretaciones. ¿Estaba tratando de decir que la situación no era tan grave como se rumoreaba? ¿O que la realidad era diferente de lo que se veía a simple vista? Los fans, en su afán por encontrar respuestas, analizaron cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Por su parte, Kerem Bürsin, aunque no ha hecho declaraciones directas sobre el tema de la ruptura, sí ha compartido algunas reflexiones en sus redes sociales. En una entrevista reciente le preguntaron sobre su relación con Hande, y él respondió con una frase un tanto evasiva, pero que a su vez insinuó cierta tensión: prefiero no hablar sobre mi vida privada. ¿Esto significa que realmente están separados? ¿O simplemente prefiere mantener su vida personal alejada de los medios? Nuevamente la incertidumbre es la que reina. La prudencia de Kerem, al evitar referirse directamente al tema, solo sirvió para alimentar la especulación. Su deseo de proteger su vida privada es comprensible, pero la falta de respuestas concretas solo incrementó la curiosidad de los seguidores. ¿Estaba evitando confirmar la ruptura? ¿O simplemente quería proteger su intimidad? La ambigüedad de sus palabras generó un debate entre los fans, que buscaban desesperadamente una señal que les diera alguna certeza. Lo que sí es cierto es que ambos continúan con sus proyectos profesionales. Hande está trabajando en nuevos proyectos de actuación, y Kerem también tiene varios proyectos en marcha. Esto nos demuestra que, independientemente de lo que esté pasando en sus vidas personales, ambos siguen enfocados en sus carreras. La vida profesional de Hande y Kerem ha continuado su curso, independientemente de los rumores sobre su relación. Ambos han seguido adelante con sus proyectos, demostrando su profesionalismo y su compromiso con sus carreras. Hande, con su talento y carisma, se ha enfocado en nuevos proyectos de actuación, mientras que Kerem ha seguido trabajando en sus proyectos profesionales. Esta dedicación a sus carreras es una prueba de su fortaleza y su capacidad para seguir adelante, incluso en momentos de incertidumbre. ¿Y qué opino yo sobre todo esto?
Bueno, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Es cierto que los fans tenemos mucha curiosidad por saber qué está pasando en la vida de nuestras celebridades favoritas, pero también es fundamental respetar su privacidad. A veces las relaciones pasan por momentos difíciles, y es normal que las parejas necesiten espacio y tiempo para reflexionar y tomar decisiones. Lo importante es que tanto Ande como Kerem sean felices y que puedan tomar las decisiones que consideren más adecuadas para sus vidas. Como creador de contenido, creo que es importante mantener una postura equilibrada. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la especulación, pero es fundamental recordar que Ande y Kerem son personas, con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar juicios apresurados. Lo más importante es desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. En mi opinión, es muy importante no juzgar ni especular, y sobre todo, no generar odio ni ataques en las redes sociales. Debemos ser respetuosos con ambos y si realmente queremos a Ande y a Kerem, debemos desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Es crucial recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus propios sentimientos y emociones. Los juicios y los ataques en redes sociales son inaceptables y solo causan daño. Si realmente queremos a Ande y Kerem, debemos mostrarles nuestro apoyo y desearles lo mejor, independientemente de las decisiones que tomen. La empatía y el respeto deben ser la base de cualquier conversación sobre su vida personal. Pero ¿cómo reaccionaron los fans ante estos rumores? La verdad es que las reacciones han sido muy diversas. Algunos fans se mostraron tristes y decepcionados por la posible ruptura, mientras que otros se mostraron más optimistas y esperanzados en que la pareja pudiera solucionar sus problemas. La diversidad de reacciones es algo natural, ya que cada fan tiene una conexión diferente con Ande y Kerem. Algunos se sintieron decepcionados por la posible ruptura, mientras que otros mantuvieron la esperanza de que la pareja pudiera superar cualquier dificultad. La intensidad de las emociones es una prueba del cariño que los fans sienten por ellos. En las redes sociales, se han creado muchos debates y discusiones sobre el tema. Algunos fans han expresado su apoyo a Ande y a Kerem, mientras que otros han criticado a la pareja por no confirmar ni desmentir los rumores. También ha habido muchos mensajes de cariño y de aliento, demostrando que los fans aún tienen mucha esperanza en que la relación de Ande y Kerem pueda sobrevivir. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates y discusiones. Los fans expresaron sus opiniones, compartieron sus sentimientos y analizaron cada detalle. Los mensajes de apoyo y cariño demostraron que el cariño de los fans hacia la pareja sigue siendo fuerte. Lo que está claro es que Ande y Kerem son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco, y que su relación ha generado mucha admiración y envidia por parte de sus seguidores. Verlos juntos en Love is in the Air fue algo mágico, y el hecho de que la ficción se convirtiera en realidad, pues, nos hizo creer en el amor verdadero. Así que, por supuesto, los fans están muy interesados en saber qué está pasando realmente. La magia de Love is in the Air traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real. La conexión entre Ande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, cautivó a los fans y les hizo creer en el amor verdadero. Es comprensible que los fans estén muy interesados en conocer el futuro de su relación. ¿Y ahora, qué podemos esperar en el futuro? Pues lamentablemente no tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Sin embargo, creo que es importante estar atentos a las posibles declaraciones o publicaciones de Ande y Kerem. Es posible que en algún momento decidan hablar sobre el tema y aclarar todas las dudas. El futuro es incierto, pero los fans esperan ansiosos cualquier señal que les dé alguna certeza. La espera puede ser larga, pero la esperanza es lo último que se pierde. Hasta que eso suceda, lo único que podemos hacer es esperar, respetar su privacidad y, sobre todo, apoyar a nuestros ídolos. Sea cual sea la decisión que tomen, espero que sean felices y que puedan seguir brillando en sus carreras profesionales. En resumen, hemos analizado los rumores de ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de las señales que han dado los fans, de las declaraciones ambiguas, de los medios de comunicación, y de las reacciones de los fans. La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial, y lo único que podemos hacer es esperar y respetar la privacidad de Hande y Kerem. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho este vídeo.
Si es así, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem están separados? ¿O creen que simplemente están pasando por un momento difícil? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, y por ser parte de esta gran familia. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.